Buenos días con todos. El día de hoy nosotros vamos a presentar el trabajo monográfico relacionado a lo que son países desarrollados y subdesarrollados. El grupo está compuesto por Sandra Casaguamán Quispe, Angélica Flores Hurtado, Leonela Narvalte Valdera y quien les habla Cintia Leguía Guamán. En mi caso yo les voy a hablar acerca del capítulo 1 y 2 que está relacionado con los conceptos de países desarrollados y subdesarrollados. Se dice que un país desarrollado posee alto nivel de industrialización, ingresos per cápita elevados y accesos generalizados como son a la salud y educación de calidad. Además, cuenta con instituciones sólidas, tiene una baja tasa de corrupción, infraestructura avanzada y estabilidad política. Y su economía es diversificada, lo cual reduce la vulnerabilidad a crisis externas que puedan ocurrir. A comparación con los países subdesarrollados que presentan una baja productividad, mercados internos limitados y una fuerte dependencia de la exportación de materias primas, en cuanto a su calidad de vida de sus habitantes, suelen vivir en condiciones de pobreza, con accesos insuficientes a servicios básicos y oportunidades laborales eh, precarias, ¿no? Institucionalmente, estos países padecen de una debilidad gubernamental y altos niveles de corrupción, lo que limita la inversión y el crecimiento sostenido del país. Siguiente. Profundizando más en lo que son el capítulo 2, que son países subdesarrollados, estas presentan problemas principales. Primero, que presentan problemas económicos, ya que la dependencia del comercio exterior los expone a fluctuaciones de los precios internacionales, ¿no? Y el endeudamiento externo desplaza recursos que podrían quizás invertirse en educación, salud o infraestructura. Por otro lado está la pobreza y la desigualdad, que gran parte de la población carece quizás de acceso a servicios básicos como agua potable, atención médica. Especialmente esto ocurre en las áreas rurales y urbanas, ¿no? Esto se profundiza más lo que son la brecha entre quizás una pequeña élite que presenta menores accesos a servicios básicos, oportunidades a comparación de un gran grupo que sí tiene esas oportunidades, ¿no? Finalmente se encuentra lo que es la corrupción y los conflictos políticos. La corrupción sistemática drena recursos públicos y erosiona la confianza ciudadana. Un ejemplo claro es Perú, ¿no? Que presenta grandes índices de corrupción y que esto impide que quizás otros inversionistas puedan venir acá e impulsar nuestro desarrollo, ¿no? Siguiente. Como caso ilustrativo de un país subdesarrollado se menciona Afganistán, que cuenta con un PBI per cápita de 434 en este año 2025. Tras décadas de conflictos han destruido su infraestructura y instituciones. La agricultura, que es la base de su economía, es de muy baja productividad debido a las prácticas anticuadas, a la escasez de agua, degradación del suelo que hay ahí. Y por otro lado, está lo que es la corrupción generalizada, que tiene un gobierno obviamente central muy débil, que impiden políticas públicas eficaces para lograr su desarrollo, y obviamente que aíslan internacionalmente, ya que no pueden recuperarse económicamente como país. Ahora le pasaré a mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Dianela Narvarte y ahora les expondré sobre el capítulo 3, que es los problemas medioambientales en países desarrollados y subdesarrollados. Siguiente. Bueno, como principales problemas ambientales en países desarrollados, aunque esos tienen mayor tecnología, el sistema de control ambiental enfrentan graves consecuencias por décadas de industrialización intensiva. Entre ellos tenemos la contaminación industrial urbana, la cual es provocada por el uso masivo de combustibles fósiles y procesos altamente contaminantes. Como segundo lugar tenemos las emisiones de gases de efecto invernadero, donde en estas naciones son históricamente responsables generando gran parte del cambio climático actual. Y como tercer punto tenemos la gestión de residuos de reciclaje, la cual es afectada por el consumo acelerado de aumento de desechos eléctricos y plásticos sobre todo, a pesar de las legislaciones existentes. Siguiente PPT.
Ahora tenemos los problemas ambientales en los países subdesarrollados. Ese grupo de países, los problemas ambientales se ven agravados más que nada por el ámbito de la pobreza, la falta de recursos y las debilidades institucionales. Entre sus principales afectaciones son la deforestación, la cual es la tala excesiva que afecta a millones de hectáreas de bosques tropicales, provocando la pérdida de especies, alteración de clima y degradación de ecosistemas. A pesar de algunos avances, la presión sobre los recursos naturales sigue siendo muy alta. Como segundo lugar tenemos la contaminación del agua. En muchos países subdesarrollados, el agua potable es escasa y de baja calidad, debido a la falta de infraestructura y el tratamiento de aguas residuales, que agravan este problema, afectando así de esta manera la salud pública y limitando el desarrollo. Por ello se requiere una gestión justa y sostenible de este recurso hídrico. Y como tercer punto tenemos la minería y sus impactos ecológicos, ¿no? Donde sabemos que la minería informal, más que nada en el Perú, es poco regulada, contaminando de esta manera los suelos, degradando la biodiversidad y los ecosistemas, por ende el agua y afectando así las comunidades que están en su alrededor. El uso del mercurio y el cianuro, que son importantes para los yacimientos de las minas, eh, ponen en riesgo la vida humana y la biodiversidad. Por ello se necesita una minería más responsable con estándares ambientales y restauración de las zonas afectadas. Siguiente. En esa parte podemos ver un gráfico donde podemos ver las exportaciones más que nada en el sector de las minas, en cual está alrededor para el año 2024, según el Ministerio de Energía y Minas, de 4.200 millones. Podemos ver la gran importancia que es este sector para el Perú y también las limitaciones o las debilidades que tiene con respecto a la conservación ambiental. Siguiente. Ahora hablaremos sobre la comparación de impactos. Finalmente se comparan los impactos entre los dos grupos de países, tanto los que son de gran poder y los que son pobres. Podemos ver las diferencias en regulación ambiental. Los países desarrollados tienen mejores leyes y recursos para hacer cumplir las normas. Sin embargo, mecanismos como la tarifación de carbono todavía enfrentan desafíos. En países en desarrollo, la falta de capacidades limitan la fiscalización y el control ambiental. Como segundo punto, tenemos el impacto del crecimiento económico en el medio ambiente. Mientras que los países desarrollados buscan crecer usando tecnologías verdes, los países subdesarrollados aún dependen de actividades extractivas. Esta desigualdad limita su desarrollo sostenible. Es por ello que se propone más que nada que se incorporen indicadores ambientales en el crecimiento económico y se facilite el acceso a energías limpias en todo ámbito. Como hemos visto, aunque todos enfrentan problemas ambientales, las desigualdades en capacidades y condiciones exigen acciones diferentes, pero coordinadas a nivel global para que se pueda controlar y mitigar más que nada todos esos que son los contaminantes, ¿no? Ambientales. Doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, mi nombre es Sandra Casaguamán y yo les voy a hablar sobre el capítulo 4, que es la falta de independencia económica en los países subdesarrollados. Siguiente. Bueno, en este capítulo vamos a analizar por qué muchos países subdesarrollados no logran una verdadera independencia económica. Y bueno, primero se destacan tres factores clave, lo cual es la vulnerabilidad económica. Eh, Primero, empezando por las crisis globales que impactan directamente en sus economías, ya que dependen del comercio exterior y de la inversión extranjera. Segundo, tenemos el endeudamiento externo que limita sus decisiones económicas, ya que deben destinar gran parte de sus recursos al pago de deuda. Y por último, tenemos los cambios en los precios internacionales, especialmente de materias primas, afectando gravemente sus ingresos, ya que muchos dependen de uno o dos productos para exportar. Y bueno, esta dependencia estructural genera inestabilidad económica y social y también restringe el desarrollo autónomo. Siguiente. Para, eh, Tenemos la influencia de organismos financieros internacionales. En contextos de crisis o necesidad de financiamiento, muchos países recurren
a organismos internacionales para sostener sus economías. Bueno, en este marco el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial juegan un rol central ya que otorgan préstamos condicionados a la aplicación de políticas de ajuste estructural. También estas medidas suelen priorizar la estabilidad macroeconómica y la liberalización del mercado, eh, dejando de lado el desarrollo social o productivo local. Asimismo, la deuda externa se convierte en una restricción al desarrollo económico porque al priorizar su pago se reduce la capacidad del Estado para invertir en sectores clave como la salud, la educación o industria. Siguiente. Por tercer punto, tenemos el obstáculo para el desarrollo industrial y tecnológico. Bueno, en este caso podemos decir que los países subdesarrollados se enfrentan dos grandes desafíos. Primero, la falta de inversión en ciencia e innovación y la dependencia de tecnología extranjera. Bueno, la baja inversión en investigación y desarrollo limita su capacidad para generar conocimientos propios y aumentar su competitividad. Al mismo tiempo, la dependencia prolongada de tecnología importada los coloca en desventaja, frenando sus avances tecnológicos y su autonomía. Por ello, es fundamental implementar políticas que promueven la investigación, la innovación, la formación de talento científico y el desarrollo de infraestructura tecnológica local para lograr un desarrollo económico independiente y sostenible. De ahí pasa mi compañera. Bueno, y como mi nombre es Angélica Flores y ya pasando al último capítulo, tenemos el Perú frente a los problemas de la corrupción. En este caso, en los últimos años, la corrupción en el país ha dejado de ser un hecho aislado y se ha vuelto común en varios niveles del poder, frenando de esa manera el desarrollo y generando mucha desconfianza hacia las autoridades. El índice de percepción de la corrupción 2024, que fue publicado en febrero de este año, muestra que Perú ha caído del puesto 101 al 127 desde el año 2012 y su puntaje ha bajado de 36 a 31 en los últimos 2 años, reflejando de esa manera un aumento en la percepción de corrupción, ya que mientras más bajo es el puntaje, mayor se percibe la corrupción en el país. Entre los principales casos de corrupción que tenemos está, por ejemplo, el caso de Odebrecht, que reveló que la constructora brasileña pagó sobornos millonarios a expresidentes como, por ejemplo, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Alan García, para de esa manera ganar obras públicas, mostrando una corrupción sostenida en el tiempo. Luego está el caso Vacunagate, que ocurrió durante la pandemia cuando el presidente, ministros, académicos y familiares recibieron vacunas contra la COVID-19, pero de manera secreta, generando una gran indignación social. Y finalmente está el caso Cuellos Blancos del Puerto, que expuso una red corrupta dentro del Poder Judicial con jueces, fiscales y empresarios que manipulaban procesos a cambio de sobornos, dificultando de esa manera la lucha contra la corrupción desde las mismas instituciones que se supone que la controlan. Luego, pasando al impacto de la corrupción en el desarrollo del Perú, a nivel social, la corrupción debilita la confianza en las autoridades, desanima la participación política y lleva a muchos a resignarse a elegir entre el mal menor o un corrupto que al menos haga obras. Económicamente, impide el uso eficiente de los recursos del Estado, beneficiando a quienes tienen poder o contactos y generando desigualdad. Y en lo político, debilita los partidos y la organización del Estado, lo que dificulta la toma de decisiones y limita la aplicación de políticas públicas. Todo esto afecta a la gobernabilidad y genera conflictos, inestabilidad y frustración en la sociedad. Y por último, las medidas gubernamentales creadas por el Estado para enfrentar este problema están, por ejemplo, los organismos de lucha contra la corrupción, como la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, la cual coordina al Estado, sociedad civil y sector privado para diseñar políticas anticorrupción. Aunque su efectividad depende del compromiso de sus miembros, la Procuraduría Pública Especializada, quien representa al Estado en procesos judiciales para sancionar y recuperar sus recursos perdidos por corrupción. Y también está la sociedad civil y la prensa investigativa, quienes vigilan, denuncian y promueven la transparencia, fortaleciendo la rendición de cuentas. Y por otro lado están las políticas anticorrupción, como el Plan de Integridad, que busca coordinar esfuerzos para prevenir y sancionar la corrupción dependiendo del compromiso de autoridades y ciudadanos. También está la Ley de la Transparencia y el Acceso a la Información,
pública, la cual garantiza el acceso público a la información estatal, facilitando de esa manera la supervisión ciudadana. Y por último está la Ley 3042-4, que responsabiliza a las empresas en actos corruptos, promoviendo prácticas éticas en el sector privado. Y finalmente, en las conclusiones del trabajo podemos mencionar que en el capítulo 1 se analizó la diferencia estructural entre países desarrollados y subdesarrollados, destacando que estas brechas no son solamente económicas, sino también son sociales y políticas. Los primeros, por ejemplo, gozan de estabilidad, servicios de calidad y autonomía, mientras que los segundos enfrentan dependencia externa, desigualdad y una baja inversión, lo cual limita su desarrollo. En el segundo capítulo se abordó cómo el endeudamiento externo y la dependencia económica restringen la autonomía financiera de los países subdesarrollados. La pobreza, la desigualdad social y la corrupción institucional profundizan la exclusión y debilitan la capacidad de gestión de los estados, generando de esa manera un círculo vicioso que frena el progreso. En el tercer capítulo se resaltó que los países en desarrollo enfrentan un mayor impacto ambiental por falta de las políticas eficaces, mientras los desarrollados han logrado sostener sus economías con medidas como la tarifación del carbono. Los subdesarrollados aún carecen de estructuras que garanticen sostenibilidad. El cuarto capítulo mostró que la falta de independencia económica responde a múltiples factores, como por ejemplo la vulnerabilidad frente a mercados globales, la influencia de organismos financieros y la escasa inversión en tecnología, lo que impide avanzar hacia un modelo más autónomo e innovador. Y por último, en el quinto capítulo se evidenció que la corrupción es un obstáculo central para el desarrollo del Perú. Casos como por ejemplo Odebrecht, Vacunagate y Cuellos Blancos revelan cómo esta práctica afecta directamente la economía, la democracia y la confianza ciudadana. Por ello es muy importante reforzar la ética pública, la transparencia y los mecanismos de control estatal. Gracias.